Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más del podcast de Vida Magna y hoy una ocasión especial por dos razones. Primero porque celebramos un año Así es. en el podcast de Vida Magna y en segundo lugar porque hemos decidido hacer como una especie de entrevista la una a la otra. Debo confesarte que yo tenía un poco de reticencia a esto y me daba siempre como un poco de cosa porque siempre nos parece que, bueno, el protagonismo es del invitado y trabajamos mucho en eso, ¿no? Como que realmente intentamos limitarnos a hacer las preguntas. Pero ¿por qué no? Hay mucha gente que quiere saber más de nosotras. Y siempre nos preguntan, ¿y cómo os conocisteis? ¿Y si sois madre e hija? ¿Y qué hace Gaby? ¿Qué hace Laura? Entonces, bueno, para esto hay varias tertulias en el canal. También Gaby me ha hecho una entrevista que publicaremos y ahora yo le voy a hacer una entrevista a Gaby. Aquí estoy. Bueno, Gaby, bienvenida a tu podcast también, a tu canal, a tu proyecto. ¿Cómo te sientes hoy? Pues muy feliz, por un lado, porque estamos festejando un año de esta experiencia de vida que ha sido no solo crear un podcast y llevarlo adelante, sino que hemos convivido juntas un año, nos hemos conocido mucho más y ha sido para mí una experiencia única, porque yo fui a la universidad en mi propia ciudad, entonces nunca había convivido con nadie que no fuera mi pareja o mi familia, ¿no? Así que lo tomo como como un reto superado, ¿no? El poder haber compartido tanto. Esto también es un poco de lo mejor despedida, porque ahora vuelvo a la vida nómada, pero muy feliz, Laura, la verdad. Creo que los desafíos son de las cosas más interesantes que podemos hacer en la vida, aunque a veces los desafíos sean dolorosos o más o menos, como los Claro, tildamos, ¿no? claro. Y bueno, también esto, por poner un poco en contexto a las personas, mucha gente pensará que es un poco locura, ¿no? Pero es verdad que decidimos que para impulsar el proyecto, para que pudiera crecer más rápido y para que pudiéramos trabajar de una manera mucho más óptima y así a tope, decidimos vivir juntas un tiempo, ¿no? Y lanzar con eso pues todo lo del podcast y las entrevistas. Estuvimos viajando por Madrid, Barcelona, Málaga, un montón de ciudades y de lugares y bueno, haciendo entrevistas que os vamos a traer al podcast. Pero también por poner un poquito en contexto, Gaby, yo también me siento muy feliz hoy también y me encantaría contar que mucha gente nos lo ha preguntado, que vivimos juntas y también tú para mí has sido como una mentora, ¿no? Como una chamana que llamo yo y eso es algo que en primer lugar recomiendo a muchas personas y para mí ha sido una oportunidad brutal el tenerte como mentora, como instructora incluso, no solo como acompañante o como socia del podcast, sino también un poco como maestra. Y eso es una oportunidad que muy pocas personas tienen. Yo creo que la hemos aprovechado al máximo, nos hemos enseñado y enriquecido, por supuesto, mutuamente. Pero bueno, yo me voy a llevar siempre este aprendizaje y no solo yo, sino que creo que también muchas de las personas que nos ven. Gracias. Y bueno, precisamente por eso quiero hacerte esta entrevista, Gaby, porque ya sabes que veo siempre el talento en las personas y creo que tienes muchísimo, como siempre, que aportar, mucho más incluso de lo que has aportado hasta ahora y ojalá que con esta entrevista abramos más capas hacia esa magia que tienes y hacia todo lo que puedes aportar al mundo. Para mí ha significado mucho, me has enseñado muchas cosas porque creo que llevas un gran recorrido espiritual sobre todo, ¿no? Y de desarrollo personal, por tus circunstancias personales, por los recálculos de la vida y experiencia y por supuesto por tu recorrido porque has vivido en diferentes sitios, países y lugares. Entonces vamos a ir un poco hoy con eso, sobre todo con la parte espiritual, porque creo que es algo que le gusta mucho a nuestra audiencia y vamos a hablar de vida después de la muerte, de sueños lúcidos, de viajes astrales, del inconsciente. Casi, yo creo que vamos a hacer una especie de mini formación. ¿Te apetece? Me encanta compartir y bueno, por mi edad y por mis circunstancias, como tú dices, de vida, desde hace, casi 10 años, me he entregado a esto, ¿no? Mi misión o mi mensaje o mi propósito es difundir todo esto, que creo es algo que tenemos como vedado, como humanidad, hablar de la muerte, hablar de qué hay después, qué pasa del otro lado, ¿no? Que si no estás aquí, estás allí, como me gusta decir a mí, y que todo está muy cerca también. Entonces, bueno, aquí estoy para compartir y para que me preguntes todo lo que quieras y ojalá que a los que nos escuchan les pueda servir. Me encanta como has dicho lo de me he entregado, porque efectivamente las personas que primero se exponen
son fieles a lo que quieren hacer, a su llamado del alma, son personas que se entregan, realmente entregan una pequeña parte de sí para los demás de una manera solidaria. O sea, eso es súper bonito. Claro, yo le llamo entrega porque realmente, claro, mi vida de antes, que ahora vamos a contar porque cambió completamente y entonces abandoné mi profesión, abandoné lo que yo era. Yo digo incluso como que la vida me dio la oportunidad de volver a nacer, ¿no? Un nacimiento no de cuerpo, pero sino un nacimiento de objetivos, de vida, de propósito y de alma incluso. O sea, llegó tanta comprensión, llegó tanta luz, llegó tanta conexión con Dios a través de estos años que realmente fue como, bueno, como un volver a empezar. Ujú, ujú, qué bonito. Y bueno, yo te presentaría también un poco ya he dicho que para mí, lo que para mí eras, pero también un poco cara al mundo, como yo te presento siempre cuando hablo de Gaby, es como, bueno, Gaby es instructora en sueños lúcidos y viajes astrales. Ella enseña a personas a que puedan salir de su cuerpo, tener salidas extracorpóreas y conectar con su inconsciente. Ahora me corriges, pero así también hacemos un poco de examen. Y a conectar con una parte de ellos que habla, pero habla otro lenguaje, que es el del inconsciente, ¿no? Entonces, para mí eres experta en el inconsciente y en sueño lúcido y viaje astral. ¿Esto es correcto? Es correcto, e incluso yo diría que no solo, bueno, por supuesto enseño a quien no tiene, o no es que no tenga, sino que ha olvidado esta capacidad, como también me gusta decir, porque todos tenemos, esto es algo natural, todos salimos todas las noches en diferentes momentos, el cuerpo no físico, por llamarlo así, que yo le digo el cuerpo astral, necesita como salir a tomar esa bocanada de aire cósmico, de conexión quizás con nuestra fuente, con lo divino, con el futuro y volver. Pero además, no solo a los que quieren aprender, te decía, sino también a que hay millones de personas en el planeta que viven esto de forma natural y lo pasan muy mal, con mucho miedo o con mucho prejuicio. Incluso hay personas que me han llegado a decir, pero yo estoy haciendo algo mal a Dios con esto de salirme de mi cuerpo, ¿no? Porque se ha ocultado tanto, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Ha estado como velado, son cosas que no se hablan y bueno, un poco también las películas y la bibliografía, todo que lleva a lo mejor a decir que todo parece que lo que no es de aquí tiene un tinte como de malo, misterioso o incluso dañino, ¿no? El otro día en una clase una alumna me dice, no, es que me asusté porque escuché una voz de ultratumba. Y yo digo, ¿por qué no decimos de ultracielo? O sea, ¿de dónde salió esa palabra, no? De ultratumba, ¿por qué no de ultracielo? Y bueno, y es un poco, esa es mi anhelo, ¿no? Desmitificar todo esto, que se comprenda que es algo natural, que puede traer mucho alivio para diferentes áreas de nuestra vida y que si lo hemos olvidado se puede volver a aprender, volver a recordar. Bueno, pues genial. Y hay algo también que tú no mencionas mucho, pero yo valoro mucho de ti también y valoro en muchos profesionales, tanto de la espiritualidad como de cualquier otro sector, y es el conocimiento un poco más holístico. Es decir, sí, tú te especificas en eso, pero algo que apoya mucho tu enseñanza es tu conocimiento experiencial, empírico, ¿no? Primero que lo has vivido en tus carnes y luego también de lo que has visto por ahí, sobre todo a nivel del chamanismo. Entonces Claro. tú enseñas también desde el chamanismo, desde lo ancestral, desde un conocimiento que has aprendido incluso en otros sitios de Latinoamérica. Cuéntanos un poco de eso. Sí, la verdad que la experiencia del viaje astral y el chamanismo llegaron casi juntos, en el mismo momento, ¿no? A mi vida. Y yo siempre cuento que el chamanismo a mí me ordenó esta realidad. O sea, como que de pequeña yo era una niña quizás muy conectada con los mundos sutiles, con la magia, diríamos ahora, o con la percepción extrasensorial, ¿no? Le podemos diferentes términos, pero al final es eso otro, es otro que no sabemos bien cómo expresarlo. Y había leído mucho y había visto muchísimos cuando apareció el video, muchísimos videos, pero muchísimos libros sobre todo, pero no comprendía. Y el chamanismo, desde esa simpleza, porque el chamanismo quizás como otras culturas, como las filosofías que vienen del budismo o de Oriente, pero claro, el chamanismo tiene algo muy de conexión con la naturaleza, por venir de Perú, de México, de Latinoamérica. Entonces, me dio una comprensión de la simpleza de la conexión, de cómo estamos conectados con todo, de esa frase somos uno, el por qué, y el chamanismo además como lo hace, podríamos decir un poco en forma de juego,
para mí fue ideal, porque siempre me defino como una persona muy lúdica, ¿no? Tengo eso de niña que nunca lo abandoné. Entonces me dio esa comprensión de que, claro, tenemos que juntar todas las herramientas. Y de hecho hoy, Laura, que parece tan parcializado también, bueno, esto no, pero lo tienes que hacer con los registros, o lo tienes que hacer con constelaciones, o lo tienes que hacer con canalización. Cuanto más comprendamos que todo al final está hablando de lo mismo, está hablando de una conexión, de un lenguaje con lo que llamamos la antimateria o la no realidad, ¿no? Cuando a esto le llamamos realidad, u otros planos de conciencia, otras dimensiones. Entonces, al final es la forma de interactuar con ese otro lugar donde hay una gran parte nuestra, donde yo entiendo que está incluso lo que podemos llamar nuestro yo superior o ese ser más elevado, nuestra conciencia más elevada, y que ese diálogo se ha cortado o lo hemos olvidado. Entonces, tanto el chamanismo como el viaje astral, como la meditación, como todas esas herramientas nos ayudan a pasar información de un lado a otro. Y eso nos beneficia muchísimo. Me encanta porque es algo que juntas también tuvimos la oportunidad de recopilar en este libro, en el que hablamos, por supuesto, Gaby aportó todo lo que ella sabe de toda esta terminología que estáis escuchando, pero me encanta porque nos lo pasamos pipa haciendo la traducción de lo espiritual a lo simple. Cuando escribimos el libro realmente tuvimos la oportunidad de decir, vamos a traducir esto en palabras normales, llanas, tranquilas, ¿no? Con una explicación no simple, pero sí sencilla, que hay una diferencia. Claro, de hecho yo a veces cuando me presento digo, me doy mi valor quizás es de haber occidentalizado el chamanismo también, ¿no? Exacto. De algo que puedes practicarlo en tu vida cotidiana, que no hace falta que te pongas un gorro o te vayas a la montaña de Perú, puedes, como tampoco hace falta ponerse una túnica e ir al Tíbet, ¿verdad? Ahora los conocimientos y las herramientas, creo que el desafío justamente de nuestras generaciones es traerlo aquí, a la vida cotidiana, y traerlo y practicarlo y comprenderlo siendo madres, siendo novias, siendo hijas, ¿no? Teniendo, o sea, una vida entre comillas normal. O sea, ni un pampamisayo solo en la cueva de la montaña, ni un monje tampoco solo en el monasterio, sino el desafío de la humanidad para dar este salto cuántico de conciencia que yo creo que ya está aquí, es eso, es integrarlo otra vez, o sea, juntar a nuestra vida eso. Me encanta, me encanta. Bueno, os dejaremos también la descripción, el enlace en la descripción, porque creo que os va a encantar y justamente aquí todo lo que está comentando Gaby, pues eso, lo recopilamos con mucho amor para poder traducirlo y hacerlo accesible, digerible, y aporta muchísimo, muchísimo. Yo me lo pasé pipa cuando ibas dando las definiciones, que yo me acuerdo cual escribana transcribiendo todo lo que decía Gaby. Ni siquiera utilizamos la inteligencia artificial para transcribir, sino que yo escribía taca, 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 mientras Gaby me daba las ¿qué es un ritual? ¿Qué es una misa andina? ¿Qué es un saumerio? ¿Qué es un sahumador? Exacto, incluso un chamán. Yo me acuerdo que te preguntaba, ¿pero qué es el chamanismo? ¿Qué es un chamán? Así que bueno, todo eso no vamos a responderlo todo hoy, pero sí que lo tenéis todo en el libro y es maravilloso como definición. Pero fíjate que en varios idiomas, ¿no? de Latinoamérica, chamán significa el que ve en la oscuridad. Claro. O sea, el que ve en el otro lado. O quizás el que ve sin estos ojos, ¿no? Con el tercer ojo, con la pineal. Entonces, por eso te digo que todo habla de lo mismo. Hay que saber juntar esas partes del puzzle. Bueno, pues continuemos con la entrevista y a mí me gustaría preguntarte ¿en qué momento de tu vida empezaste a cuestionártelo todo? Bueno, yo creo que yo empecé muy jovencita, muy jovencita. De hecho, fui una niña un poco melancólica, después una adolescente bastante complicada y solitaria, muy solitaria. Que cualquiera lo diría ahora, porque Gaby se levanta, baila, canta, mueve, se va a correr, viene, hace, o sea, siempre está riendo, ¿no? Pero yo tenía mi alma tenía como un anhelo, como un recuerdo, ¿no? Así que yo de bastante joven ya leía Castaneda, leía Lobsang Rampa, buscaba. A los 17, 20, entre 17 y 20 años tuve incluso como un despertar, podríamos decir, que hice el método Silva de control mental, que me empezaban a pasar cada vez más cosas, ¿no? Y ahí, claro, yo era muy joven, un poco, no quería ser diferente, quería justamente pertenecer a la tribu, ¿no? Encajar. Como nos puede pasar a muchos, sí.
y lo cerré bastante, pero cerré una parte, siempre estuvo latente, ¿no? Esa, como decíamos también, cuando uno necesita, al final el alma está ahí y uno acude a esa conexión, a esa intuición que lleva adentro. Pero todo fue un proceso muy largo. A los 33, ahora que sé más de numerología, comprendo más, tuve una gran crisis otra vez, de mucha depresión, de mucha, así como me ven que parezco un cascabelito cantor, de pasarlo bastante mal porque había algo en mi alma que se preguntaba y no encontraba respuestas. Y después, bueno, otra gran crisis a los 49, donde ahí sí realmente el alma me gritó y ahí empecé muy fuerte con un curso de milagros, con el doble cuántico, con, o sea, con las conversaciones con Dios, con todo. Necesitaba prepararme para algo que yo todavía no sabía que iba a venir, ¿no? O lo que es conocido también como un despertar, ¿no? Una especie de despertar. Un despertar muy grande, pero que yo después me di cuenta que era, mi alma me empujaba a una preparación para lo que pasó después. ¿Y qué es lo más incómodo de despertar, dirías? Yo pienso que puede ser diferente para cada persona. En mí fue eso de que, bueno, algunas cosas se me rompieron, como mi matrimonio, por ejemplo, porque no pudo encajar en todo eso. Eh, claro, o sea, me empecé como a transformar, ¿no? Y a veces la otra persona no puede seguir esa transformación, pero también es que uno allí está, o sea, estás despertando, pero no podés ver el final del túnel, que eso hoy yo a las personas que acompaño se los digo y se los repito con muchísimo amor, porque cuando estás allí crees que nunca va a llegar la luz, crees que las respuestas, que sientes quizás realmente como que Dios te ha abandonado, ¿no? Justo cuando despiertas, es que te parece que lo necesitas tanto y pareciera que no lo encuentras así con mucha facilidad. Y sin embargo, ese es, bueno, el gran empuje, ¿no? Es como de las profundidades del océano, yo digo, el alma nos va como si nos empujara a tomar aire a la superficie del mar y bueno, y después todo se calma y llega la luz. Claro, la diferencia es la manera en la que llegamos, ¿no? Que decía también en esta conferencia que hablaba en otra entrevista que vimos de María Belón, que hay veces que la vida te grita, hay veces que te susurra y hay veces que, ¿no? Claro. Que te habla. Claro. Ahí fue realmente para mí, bueno, un primer grito, podríamos decir, y después lo más fuerte iba a venir en el 2014 con la partida de este plano o el fallecimiento de mi hijo menor, así de un instante para otro y de una forma, podríamos decir, natural, porque no fue un accidente. Entonces, claro, yo ahí enseguida comprendí que mi alma me había estado preparando, pero ese acontecimiento nunca. Yo siempre repito, una madre, si bien después analicé un montón de señales y de frases que él me dijo y que me dejó, incluso ese mismo día, ¿no? Que nos despedimos, que hasta me dio la clave de su ordenador, que siempre lo cuento porque digo, había una intuición también en ese casi niño, ¿no? Porque tenía 17 años, de que iba a partir. Pero claro, uno en este plano nunca piensa en esos términos. Y ese fue, bueno, por supuesto el pozo más profundo de dolor, pero fue como, yo lo transmito siempre como que la experiencia esa de contacto con la muerte me sacó de la órbita de la 3D. O sea, me llevó a un lugar donde yo observaba todo casi desde afuera, ¿no? Por el gran dolor, como muchas personas comentan. Y eso después se convirtió en una pasión por investigar, por conocer más, por qué era la muerte, por dónde se van esos seres, a dónde, ¿no? Por dónde y a dónde se van esos seres que tanto queremos y sentimos necesitar aquí. Y bueno, y ahí vino el cambio de vida, la gran transformación. Claro, y ahí es donde también tú empiezas tu gran investigación de la vida después de la muerte, de los sueños, de cómo contactar con tu hijo, ¿no? Exacto, porque yo ahí tuve ya unas primeras experiencias, ¿no? Muy fuertes a las pocas horas, digamos, de que su cuerpo había dejado de funcionar, podríamos decir.
ahí tuve como me fui sola, me fui a acostar incluso en el lugar donde él había dormido por última vez y no quería que nadie me hablara, quería estar ahí como en meditación y tuve como un primer contacto, ¿no? Y entonces, claro, y yo, claro, le preguntaba, digo, no puedes volver. Yo había escuchado historias de personas que vuelven, que incluso después de hora el cuerpo, ¿no? Se reanima, pero él me dijo no y se fue. Y bueno, pero aunque parezca algo tremendo, a mí, Laura, eso me dio paz, me dio paz. De hecho, cuando lo despedimos y todo, mucha gente me decía que no podía creer después, ¿no? Me contaban lo bien que yo estaba, lo bien en el sentido de que, o sea, me bajó como una comprensión. Y también empecé a sentir como una voz que me hablaba dentro mío. Que yo por eso transmito que si nos podemos abrir a veces o preparar para la comprensión de la muerte, porque hoy si tú me preguntas quién era esa voz, era un guía, era Dios, yo creo que era yo misma, fíjate, en el futuro, que era mi yo del futuro hablándome, que me decía vas a estar bien, vas a entender, vas a estar bien, vas a estar bien. Y bueno, claro, se me despertó una pasión, empecé a investigar todo sobre las experiencias cercanas a la muerte, a leer todos los libros, a comprender justamente por qué su alma había tenido como algunos indicios o algunas señales, ¿no? Yo te contaba y lo tengo ahí fotografiado que él tenía Twitter, mi hijo, y el día anterior tuiteó, todavía estoy aquí, pero no veo las horas de estar allá. Sé que voy a extrañar, pero es lo mejor. Entonces, ¿por qué? Él no estaba por irse de viaje, ni a estudiar a otro lugar, ni nada. O sea, ¿por qué va a tuitear eso? Y yo ahí lo sentí como que, bueno, él habrá estado casi canalizando, digamos, si algo lo llevó a poner eso, o un pensamiento o algo, pero fue un mensaje para los que nos quedamos, ¿no? Y como eso hubo otras cosas así, sueños de los días anteriores. Entonces, todo eso, además de ser un gran consuelo para mí, me llevó a investigar. Bueno, ¿qué es esto? El alma sabe que va a salir. O sea, hay puntos en nuestra rueda de la vida, en esa carta astral que tenemos donde se pueda ver, digamos, si el alma se va a ir o qué es esto que, digamos, por qué se va un alma joven, ¿no? Siempre, bueno, tomamos la vida como que parten los abuelos, los abuelitos, ya, pero también parten bebés de 6 meses o niños de 1 año. Entonces esto se convirtió en una pasión y en esa pasión encontré la herramienta del viaje astral. Pero tú dirías, vamos a seguir un poco por la fase del duelo, ¿no? En la que al principio oyes como esa voz o esa claridad. ¿Dirías o en algún momento dudaste de que eso fuera también como locura, como se me está yendo la pinza? Porque eso imagino Bueno, que le puede pasar a mucha gente y también desde el exterior se puede ver así y puede mermar la capacidad de muchas personas de poder contactar con seres que se acaban de ir por el simple hecho de temer ser juzgados como que están perdiendo su cordura. claro, yo en mi caso no fue porque yo tenía ya bastante, creo, camino, conocimiento, apertura hacia eso, ¿no? Por supuesto que tú te planteas dudas y, por ejemplo, entre las cosas que pasaron los días siguientes, en su habitación encuentro un papel escrito por él, por supuesto, pero la habitación estaba en, o sea, perfecto orden, ¿no? Hoy no había nada y al otro día encuentro sobre el escritorio un papel escrito por él que decía, no puedo bajar, ¿no? Y tú me dices, él, o sea, un ser en otro plano escribió eso, no, yo no creo. Eso estaba escrito en algún lugar Claro. de su escritorio, Sí, que, una o nota sea, de clase, lo que exacto, fuera. habrá tenido otro sentido, pero el hecho de que aparezca ahí sobre el escritorio son cosas que, no sé, yo entiendo que la mente siempre le busca una explicación muy racional, pero hoy, además de después de haber leído, por ejemplo, como a JJ, ¿no? Benítez. JJ Benítez, ese autor español que tanto ha aportado a este tema también, con su libro, por ejemplo, Pactos y Señales. O sea, entiendes que el ser que está del otro lado, bueno, utiliza los medios que puede de aquí para darte ese mensaje o esa paz o esa calma. Entonces, puedes llegar como un pájaro que a lo mejor entra en tu casa, puedes llegar por un papel que seguro ya existía, pero que de pronto aparece en un lugar, puedes llegar por una imagen, una canción o una voz en tu interior también. Claro que a veces no es que
algo llegue, sino que lo que llega es el momento en el que tú empiezas a darle sentido a las cosas. No es que ese pájaro llegue para darte el mensaje, ese pájaro pasaba, pero es tu momento de darle un significado a eso, ¿no? Y de obtener una respuesta. Bueno, o aquí otra explicación que yo le doy es el inconsciente, que sabemos que maneja el 95% de nuestra vida y que siempre finalmente quiere nuestro bien, aunque a veces nos parezca que no, el inconsciente siempre quiere nuestra supervivencia, nuestro bienestar y que sigamos, y nuestro futuro, ¿no? Entonces quizás el inconsciente te lleva a ese lugar donde vas a encontrar otra señal. Claro. Yo te he dicho a ti también que después incluso de varios años, por ejemplo, yo estaba caminando en Estados Unidos por esos cementerios que son en el césped, ¿no? También todo impecable, no hay ni una cosa fuera de lugar, ni un papelito. Y me empiezo a poner un poco triste, ¿no? Entonces le digo a mi marido, mira, vamos, porque aunque yo esté muy bien, los cementerios no son, era precioso como históricamente de verlo, pero digo, la verdad que no me hace bien, claro. Y entonces empiezo a caminar, me alejo hacia mi marido y miro a mis pies y encuentro una carta, ¿no?, de tarot que tenía las iniciales del nombre de mi hijo y la fecha así como de fabricación del año de su nacimiento, ¿no? Y la carta, la simbología de la carta era algo así como la resistencia, ¿no? Entonces, claro, me pasan esas cosas y yo me pongo a llorar y a reír a la vez, ¿no? Porque tú dices Entonces, aquí otra vez la pregunta, bueno, ¿esa carta la materializó un ser que está en otro plano en ese momento? Yo esa respuesta no la tengo, pero tengo la de que quizás la carta estaba allí, pero en vez de ir por los cientos de metros cuadrados que tenía el cementerio, tu inconsciente te lleva a que encuentres eso que está ahí para darte como un alivio, ¿no? Y finalmente esas son las señales, y creo que así han sido también las que se llaman milagros desde la religión católica, por ejemplo, ¿no? ¿Quién lo recibe o quién ve a esa virgen llorar o a ese, bueno, el que lo necesita al final? Claro, claro. Wow. ¿Y qué dirías? Vamos un poco también al tema del momento justo que has explicado antes, ¿no? Como del fallecimiento, del partir, ese momento en el que tú sientes que, alguna vez lo hemos hablado también nosotras, como que nada importa, y quiero que nos ayudes a poder sentir en nuestro cuerpo esa sensación de que parece que cuanto más nos acercamos a la muerte propia o de un familiar, más duele, pero más nos liberamos. Porque yo me imagino, cuando tú me lo cuentas, que yo sabes que muchas veces en mucha confianza, ¿no? Porque es un tema que tratamos con mucho respeto también, aunque cada vez con más naturalidad, intento siempre como empaparme de esa sensación de poder casi como morir en vida, porque eso es lo único que parece que nos libera, y entiendo que cuando alguien, y yo lo sentí por momentos, ¿no? Con la pérdida de un ser querido, que ese momento es un momento como, ¡pup!, como dices tú, como que se para el tiempo y entonces nada me importa, ni lo que piensen, ni lo que digan, ni si hago o no hago, ni el dinero, ni el trabajo, ni como que nada te importa, ¿no? Entonces háblanos un poco de esa sensación y de si eso pudiste mantenerlo luego en el tiempo o si es algo muy momentáneo, ¿cómo te ha ayudado eso luego en tu vida? Claro, un poco primero contar como ese proceso, ¿no? Como yo te decía, es como que ese dolor tan grande y esa sorpresa que te da la muerte, porque al final cuando te sorprende, diferente es cuando tú te preparas, Claro. a lo mejor con un familiar que está enfermo, que también siempre digo, debe ser muy, muy duro ver a un hijo, por ejemplo, sufrir. Pero cuando es la sorpresa, yo creo que se produce como un fallo en la Matrix al final. Cuando decimos que esto es ¿no?, un juego, un videojuego, un holograma, se produce como un ¡pa! Entonces ahí el protagonista, que en este caso era yo, te deja como fuera, ¿no? Como tin, 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 en el videojuego, como viendo un poco qué pantalla vas a elegir. Bueno, vas a elegir el de la víctima, el del sufrimiento, el de la comprensión, ¿entendés? Y ahí, por ejemplo, yo siento que o sea, que tuve la oportunidad de elegir con conciencia, que tenía la suficiente conciencia como para elegir, no, yo no quiero la de la víctima, la de la madre muerta en vida, ¿no? Claro. Sino que quiero la de la lucha y la comprensión. Además, yo tengo otro hijo, que ahora sabes que estoy muy feliz porque está en Argentina y voy a ser abuela, pero en ese caso él era más joven también. Pero bueno, me sentía como, o sea, yo tengo muchos motivos para estar viva y quiero vivir feliz. Claro, un segundo hijo también te saca más a flote.
Claro, pero además yo me planteé, yo no quiero una vida a medias. Yo sí me quedo acá, porque cuando pasan esas cosas uno dice, oh, Me me voy. iría yo también, claro. Entonces enseguida yo dije, no, yo me quedo y me voy a quedar para comprender y para aceptar esta experiencia, pero aún así, con toda esa conciencia, claro, hay un montón de cosas que es como que pierden el interés. Siempre recuerdo que, no sé, habrían pasado a lo mejor 15 días o un mes y una amiga me dice, a ella le gusta mucho la moda, así, ¿no? Y me dice, ay, ¿no querés que vamos al centro comercial? Dice, no, aunque sea a ver vidrieras, a ver, ¿no? Vitrinas, no sé cómo se dice aquí. Escaparate. Claro, y yo le digo, no, le digo, no, vos no tenés idea o sea, que no estaba en mi interés, quizás prefería quedarme sola meditando en ese momento, ¿no? O sea, estaba fuera de mi foco el entretenerme, por así decirlo. Yo no me quise entretener, me quise sumergir en el duelo. Fue como mi opción, pero porque yo entendía que era la forma de terminarlo más rápido también, ¿no? Viste que el duelo tiene varias etapas, primero negación, aceptación, bueno, todo, ¿no? Hasta que se resuelve. Yo creo, no sé si por intuición o mi alma así lo había pactado antes, yo enseguida comprendí que era una gran oportunidad, que mi hijo me había hecho un regalo al irse, ese regalo bueno, ahora te muestro otra cosa, ¿no? Yo nunca creo hubiera llegado a este punto de espiritualidad, llamarle de comprensión o de interacción con otros planos, si no hubiera pasado por esa experiencia. Claro. Entonces yo lo vi y lo tomé. Y bueno, esto no quiere decir que no lloré, lloré horas, ¿no? Claro. Pero cuando no lloraba, tenía esa conciencia de decir, bueno, voy a investigar y voy a probar sobre todo comunicarme con él, porque yo sí eso tenía la certeza de que la conciencia seguía, ¿no? Siempre desde pequeña había tenido esa idea. Entonces siempre, yo incluso en sueños veía ya a mi bisabuela muchas veces. Entonces yo dije, bueno, yo voy a encontrar el camino para esta comunicación, porque yo tenía muchas preguntas. Claro, claro. No, me parece fascinante. O sea, siempre que hablamos de esto, Gaby, hay un punto en el que tú me lo vas contando y es como que empatizo hasta el punto en el que me sirven tus aprendizajes. O sea, por eso me encanta compartir con personas que habéis atravesado esas cosas y por eso hacemos este podcast también, que es como el motivo, ¿no? Hace poco aprendí que la solidaridad es hacer la causa de otros tuya, ¿no? Y de alguna manera yo cuando empezamos el podcast me empecé a apasionar y cuando hablábamos tú y yo desde hace ya muchos años antes del podcast, siempre que hablábamos de la vida después de la muerte, de qué significaba la muerte, qué significaba la vida, por supuesto, porque una cosa te hace replantearte la otra, siento como, y yo creo que le pasa a muchas personas, como que la vida surge en mí cuando hablamos de la muerte, ¿no? O sea, eso tú lo sentiste de alguna manera como que, o sea, esa muerte es como un respirar casi, como las olas del mar, ¿no? Que van y vienen y me supongo que será una sensación similar. Claro, de hecho yo siempre digo que yo me enamoré más de la vida, ¿no? Claro. No como, ay, ¿qué me hizo la vida a mí? No, me enamoré porque aún en el dolor comprendí esta magia de estar vivos. O sea, a partir de ahí, y no solo yo, fíjate que un montón de amigos de mi hijo, que eran chicos jóvenes, ¿no? Pero, y mi otro hijo, o sea, yo pude ver la transformación de las personas, de todo el entorno, cuando esa experiencia nos enfrentó a eso, porque muchos eligieron como, bueno, comprender más, honrar esta vida, qué somos, qué frágil esa parte, ¿no? Ahora con la tecnología y la medicina, viste que yo siempre te comento, bueno, parece que queremos como asegurarnos, ¿no? Si me pongo todo, no sé, de niño, si le doy a mi niño todo lo que tiene que tener, si hago los medicamentos, las cosas, como que controlo. Y sin embargo, la muerte o la partida de los seres que estamos aquí es algo tan misterioso y tan descontrolado. De hecho, en este año que estamos haciendo el podcast tuvimos lo de la Dana, tuvimos la inundación de Bahía Bueno, Blanca de justo Argentina. el año pasado, Bueno, pero pero en sí. el año, digamos, de edición que llevamos, ¿no? Sucedió lo de la Dana, sucedió la gran inundación en Argentina también, donde padres perdieron sus hijos porque se los llevó el agua. Entonces, hay algo muy misterioso, pero creo muy enriquecedor en comprender la muerte, en dejarnos, en no protegernos, sino en abrirnos, ¿no? A esa experiencia y sobre todo en comenzar a hablar, porque creo que una falla de Occidente es que lo hemos como alejado, ¿no? Antes las personas partían en la casa, se hacía la despedida en la casa,
bueno, los niños veían a lo mejor al abuelo que se iba o al hermanito pequeño. Ahora todo eso se oculta más, se aleja más, entonces de alguna manera estamos menos preparados. Creemos que a nosotros no nos va a suceder. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque tenemos miedo, porque al ocultarlo sentimos como que lo alejamos, como que no nos va a pasar. Yo creo eso, claro, que no hablamos porque queremos alejarnos, en vez de comprenderlo queremos, ¿no? Por otro lado está toda esta cultura, bueno, como de ser eternamente jóvenes y ponernos cosas en la cara para que no se nos noten los años y todo. Entonces es como que tratamos de, no quiero hablar de eso, no quiero, lo prolongo cada vez más. Sin embargo, desde esta práctica y esta enseñanza que yo hago, veo cuánto alivio puede traer a las personas que están por partir el comprender y a los que se quedan aquí también comprender, ¿no? A veces cuando alguien está en coma o ya está una persona anciana en sus últimos días, yo siempre les digo, susúrrenle al oído que vaya tranquilo, que allí lo van a esperar, que ustedes comprenden que la vida es finita, ¿no? Y no 6 personas alrededor No te vayas, no te llorando, vayas. claro, por evitar algo que es inevitable. ¿Qué hay después de la muerte? Yo creo que hay vida, una vida diferente, una vida de la conciencia, una vida con otro tipo de cuerpo, pero sí que hay un cuerpo, podríamos llamar un cuerpo astral, un cuerpo sutil, y creo que hay una evolución también, ¿no? Que los seres allí no es que están sentados en una nube, como a lo mejor esas fantasías de... no, están esperando a otros, están aprendiendo, están planeando su próxima vuelta, porque desde mi comprensión vamos y volvemos a encarnar y vamos muchas veces, siempre desde nuestra decisión del alma. No creo en eso que algunas personas dicen que nos obligan a... No, creo que el alma sale, recapitula, ve en qué se equivocó o si pudo cumplir con su objetivo o no, pacta incluso cosas otra vez con los seres de su clan, de su grupo de almas, y vuelve a venir porque para mí esto es una escuela, una universidad. O sea, venimos a comprender cosas, venimos a experimentar, claro, porque acá se experimenta en el plano astral, por ejemplo, tú no puedes experimentar dolor o no puedes experimentar hambre o Ah, ¿no? no, allí no puedes experimentar la falta de aire, por ejemplo, no, estás en ese plano y es como en un sueño, Claro. aunque no respires, ¿no? Las Puedes leyes estar de bajo el la... agua o bajo la tierra y venimos, pero sobre todo yo creo que venimos a experimentar el mundo emocional, que desde mi comprensión, en otras dimensiones, no se puede vivir con tanta intensidad como aquí. Claro, fíjate que esto me lleva también a reflexionar que al final el hecho de saber que vamos a morir es lo que nos hace disfrutar más de la vida, ¿no? O sea, al final es vivir en la dualidad y lo que entendemos por sufrimiento o algo que podría ser muy, muy doloroso, que no deja de serlo como la muerte de un ser querido, incluso de un hijo o de un familiar muy querido, nos hace replantearnos qué es la muerte, qué es la vida, qué es el miedo y qué es el amor, y aceptar, porque supongo que tenemos como que aceptar profundamente que vivimos en una dualidad, ¿no? Hace poco leía una frase muy, muy bonita que me encantó porque vi lo bonito en lo sufrido, y es que decían que las lágrimas son amor en estado líquido. Y es como, ah, claro, o sea, son lágrimas que mayormente surgen de un sufrimiento, de un dolor, de una tristeza, o de un anhelo, o de lo que sea, de diferentes sentimientos, pero son amor también, porque estás conectando con la vulnerabilidad, Entonces, ¿tú cómo sientes esa dualidad o cómo empezaste a percibirla después de la partida de tu hijo en este caso? Bueno, yo creo que lo que empecé a comprender es un poco esa frase que también hoy se escucha mucho, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. O sea, yo me di cuenta que venían olas de dolor, por supuesto, y cuando venía era, bueno, la ola viene, la siento, la paso, ¿no? Pero cuando la ola se va, yo elijo otra vez tomar el sol, por así decirlo, o mirar hacia la luz, ¿no? No voy buscando, quiero más olas. Entonces, eso fue un camino, por supuesto, un proceso. Pero, mira, te da tanta liberación también ese dolor, ¿no? Porque finalmente tú tienes la decisión en tus manos. Y dices, bueno, si no lo resisto,
puedo decir, yo a veces lo comparo, ¿no?, a lo que dicen las personas que son los tratamientos, por ejemplo, para el alcoholismo, ¿no?, o para las adicciones, que es un día más, esta hora más. O sea, esta hora elijo vivirla. Bueno, si mañana no puedo, ya veré, ¿no? Y de hecho a otras mamás que ahora acompaño, les digo eso, bueno, vamos por este día, o sea, y si no es este día, esta mañana. Bueno, poder pasar esta mañana, poder, y así vas llevando, mira, se me pone la piel gallina, pero así vas llevando, ¿no? Sí. Y cuando vas viendo, bueno, pasó un año, y pasó dos, y después hay algo también importante, Laura, que es este dolor o este impacto, claro, está en nuestro cuerpo. Entonces, a los 2 años, por ejemplo, ya la mayoría de las células se ha regenerado. Okay. Entonces, eso, aunque parezca algo, produce una liberación, porque las células en el agua, que somos 70% agua, guarda una memoria, ¿no? Así como guardamos la epigenética, ahora lo prueba, la memoria de nuestros ancestros, ¿no? Claro, guardamos la nuestra propia. Entonces, después de los 2 años, ya se produce como un primer reset. Wow. Ya el duelo está mucho mejor, viene como esa calma. Y a los 7 años es como el periodo, bueno, ideal. Wow. Qué potente, ¿eh? Es potente. Imaginaros las charlas que Dame tenemos. un mate que Sí. necesito. Necesito un trago. Imaginaros las charlas. Esto ahora porque, bueno, no lo hemos preparado tanto esta entrevista, pero imaginaros las charlas que tenemos Gaby y yo aquí en casa. ¿Crees que todo el mundo está destinado a despertar o realmente hay almas que solo vienen a vivir? Bueno, yo creo que todo el mundo está destinado a despertar. Pero, claro, pienso que la eternidad es eterna y cada uno lleva su ritmo. Entonces, desde mi experiencia, entiendo que hay almas que pueden volver aquí solo para comer pizza, como dice Matías de Estéfano, que me encanta, digamos, solo para vivir la experiencia, pero nunca es solo, porque claro, a lo mejor viene para ser mi amiga, por ejemplo. Esa amiga que no va a despertar, que no va a ser espiritual, pero va a ser mi sostén cuando a mí me pase esto, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que allí en esas aulas celestiales o astrales, donde yo entiendo que las almas preparan esa vuelta, hay tantas opciones que puedes venir para vivir 7 materias, para, digamos, tener 7 pruebas o pasar 7 materias en la universidad en una sola vida, o una o ninguna, quizás, ¿no? Y bueno, pues esa persona bajó simplemente a hacer el apoyo o a ser madre para que otro pueda venir. Entonces, esa visión a mí también me ha quitado mucho el juicio, ¿no? Entre eso y la compasión, que siempre yo a ti te cuento, que la compasión me ha ido llegando y ahora es una de las cosas que más me gusta pulsar, porque comprendo que aún el que hace de verdugo a veces en la partida de otro, ¿no? Que por ejemplo cuando es un accidente o cuando es una guerra o un asesinato, exacto, parece que enseguida, claro, nos surgen emociones contra esa persona, pero cuando lo ves como un plan de almas, dices, bueno, alguien tenía que jugar este rol para que el otro pueda experimentar esto, ¿no? Claro. Y entonces eso también me ha dado mucha paz. La dualidad de la que hablábamos, ¿no? También. Sí, sí, porque al final yo entiendo que todos somos todos, o sea, todos hemos sido esclavos y esclavistas a lo largo, ¿no?, de las historias de las encarnaciones, todos hemos sido lo que llamamos buenos y malos o verdugos y víctimas, Claro. Y ahí vamos. Bueno, y en esos momentos hablabas también de justo durante la partida, ¿no? Como que cuando tú ya sales de la Matrix de alguna manera o sales de esa inercia de la rutina diaria y te replanteas toda tu vida, entras en un proceso de duelo y ahí también empiezas como a conectar por tu entrenamiento, porque ya habías entrenado tu espiritualidad y tu escucha interna, pero hay un momento en el que empiezas a conectar con señales, sincronicidades, con una voz interior, incluso hablar con tu hijo, viajes astrales. Todo esto lo englobamos dentro de capacidades sensitivas. ¿Son capacidades que empiezas a adquirir, que se practican? ¿Cómo englobamos todo esto? Esa parte en la que tú dices, pues eso, empecé a ver señales o a escuchar esa voz o a poder salir y hablar con tu hijo y verlo. Yo creo que son capacidades que todos tenemos, pero como te decía antes, como dormidas u olvidadas. O sea, yo creo que todos los seres que estamos en este planeta y que tenemos, digamos, condiciones físicas, podríamos decir, similares,
tenemos esa capacidad. Incluso, no solo físicas, porque yo entiendo incluso que estas capacidades a veces las tienen personas que aquí se catalogan como discapacitadas justamente, ¿no? Pero entiendo que sí. Lo que pasa es que como las tenemos como cerradas o olvidadas, claro, a medida que te vas como conectando, es como si se fuera abriendo, ¿no? Una puerta, un portal. Primero está oxidada, algo te hace que entra de golpe, se abre, ¿no? Se abre 5 centímetros de golpe. O sea, Cuando primero pasa... desconectas para conectar. Claro, yo entiendo que en algunas personas, a lo mejor como era en mi caso, tenía ciertas cosas de niña. Pero pongamos que hay alguien que no tiene nada, un acontecimiento así o sea, empieza a abrir un poco esa carretera o puerta o como la quieras llamar, ¿no? Que fíjate que a veces no es incluso algo doloroso como la pérdida de un ser querido, una quiebra, una ruina, ¿no? El otro día escuchaba una historia, una ruina catastrófica, bueno, te ponen un punto y de pronto a la persona se le despierta la capacidad de mediunidad. O sea, es como si tuviéramos que dejar de mirar un poco fuera y cuando empezamos a mirar dentro, claro, recordamos el software. Ah, yo tenía acá esta carpeta, este botón, ¿cierto? Que acá había guardado estas capacidades. Entonces, es también como empezar a tirar de un hilito. Se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Una trae la otra, porque al final canalizar o percibir, todo es muy similar, ¿no? De hecho, en estas capacidades tú puedes ser clarividente, clariaudiente, clarisensitiva, que son las personas que no pueden ver la presencia, pero la sienten, por ejemplo, hablando en este plano, ¿no? De la 3D. Y fuera del cuerpo, claro, mucho más, porque fuera del cuerpo, sea en un sueño lúcido o en un viaje astral o en una visualización muy fuerte en meditación, por ejemplo, tú puedes acceder a otros lugares, a otros planos, a contactar con otras personas, porque, y esto quiero resaltarlo, está todo muy cerca. Nosotros pensamos que, por ejemplo, no sé, el año 1800 y todas las personas que vivieron ahí está no sé dónde, ¿no? Aunque lo imaginemos como en el cosmos, y sin embargo, está aquí muy cerca. Tú podrías tener una experiencia donde a lo mejor ves todo este mismo lugar, pero como fue en el año 1800, y con la gente que a lo mejor acá estaba, no sé, plantando cebollas, ¿no? O patatas. Es muy misterioso lo que llamamos realidad, o planos de realidad, o dimensiones, pero sí que yo lo que comprendo es que está todo muy cerca, son apenas como velos, ¿no? Es como si fueras pasando diapositivas, como eran antes, por ejemplo, esas fotos que se proyectaban en la pared, ¿no? Es como, está todo muy cerca. Pero eso, ¿alguna vez has sentido miedo? Porque al final es misterioso, es desconocido, es algo que no nos enseñan a desarrollar desde pequeños y es algo a lo que podemos temerle profundamente. De hecho, estoy segura que hay muchas personas que si en algún momento han escuchado una voz, la han obviado, yo me incluyo, por no darle bola tampoco a, pues eso, a ver imágenes, de hecho conozco, bueno, normalmente estos temas se derivan automáticamente a psiquiatría, se derivan a una medicación, se asocian a la ansiedad, al estrés, ¿no? Muchas de estas capacidades sensitivas o sensoriales, no sabría cómo llamarlas, se derivan a un área que no les presta la atención y el cuidado que se merecen. ¿Esto es por miedo? Bueno, yo creo que un poco eso era más antes. Creo que ahora hay una gran apertura, no te digo de la medicina tradicional, pero hay una gran apertura de la sociedad a comprender que estas capacidades, ¿no?, están allí. Siempre lo hubo también, porque antes las personas iban al médico, pero iban al curandero, ¿no? O ese del pueblo que sabía curar claro, o al exorcista, o al que curaba el mal de ojo. Pero ahora hay una apertura mayor. Pero fíjate que también la información a veces se oculta, porque, por ejemplo, la NASA incluso, yo he leído libros, no es que me lo inventé ni nada secreto, donde cuentan cómo contratan a personas con visión remota, es decir, que pueden ver cosas que están en otros planos o que están muy alejadas, cuando, por ejemplo, y son contratadas y son empleados para cuando hay un fallo en una estación espacial, por ejemplo, que la persona pueda decir, bueno, está a la derecha, arriba del tornillo tal. O sea que hay muchas personas que estas capacidades las tienen ultra desarrolladas, no son, no es que sean cosas relacionadas solo a la muerte. Lo que pasa es que las conectamos con esas cosas, como la anécdota que yo te contaba antes de la voz de ultratumba, que por qué no decimos ultracielo o ultradimensión, y que todo el mundo de las películas y las historias, y bueno, y a veces incluso libros casi sagrados, pero que por hablar con metáforas o parábolas, ¿no es cierto?, no se deja muy claro
este paso a otros planos de conciencia. Entonces, claro, si lo ves desde... A veces se ha hecho mucho daño a los niños, por ejemplo, niños que nacían con grandes capacidades y que se decía, está poseído, está no sé qué, porque el niño ve a su abuelo que está muerto, o el niño dijo que su abuelo iba a morir y el abuelo, claro, falleció porque el niño solo vio una línea temporal adelantada. Pero ahora creo que por suerte eso está cambiando mucho y de hecho las personas buscan la mediunidad porque saben también que les puede traer mucho alivio y la canalización y la información, además, a la que puedes acceder de tu propia vida y de la vida de tus seres queridos. Wow. Y claro, tendríamos también como que normalizarlo un poco más, ¿no? ¿Cómo hacemos para normalizar esto? ¿Cómo podríamos hacer para llevarlo a un lugar como, bueno, como de tranquilidad, de sosiego, de no es nada peligroso, ni loco, ni misterioso, ni... Bueno, hay varios puntos. Mira, por un lado, lo podemos normalizar justamente si dejamos de enfocarlo solamente para seres fallecidos, ¿no? Yo puedo hacer mediunidad para saber, por ejemplo, dónde está la mejor casa en la que yo voy a vivir los próximos años. O puedo hacer canalización para ver cuál es mi mejor decisión para el próximo viaje que tengo que tomar. Lo que pasa es que generalmente las personas buscan, digamos, esas respuestas por seres que ya no están aquí, porque sentimos que es con los que menos podemos tener contacto, ¿verdad? Entonces, normalizarlo para otras cosas también, que no es solo para contactarnos con personas que ya no están aquí o con esos planos que llamamos a lo mejor metafísicos. Pero también es algo, mirá, yo lo repito mucho en mis cursos, o sea, cuando lo aceptas tú mismo, el don está ahí, ¿no? Lo que pasa es que a veces la mente te dice, pero no, te lo estás inventando. Pero cuando la aceptación es profunda, es decir, mira, yo sé que soy humana y como humana tengo esta capacidad, entonces lo empiezas a ver. Es como todo, o sea, cuando uno, ese síndrome del impostor, ¿no? También se fuma de ahí, porque al final también está ahí. Entonces todo empiezas a tener más intuición, a seguir, ¿no? Tus mensajes. Bueno, de hecho, tú tienes anécdotas también que ya me has contado, ¿no? Cuando dices, bueno, voy, no voy por acá, voy, no voy. Bueno, Dios o mi yo superior o quien sea, dame una señal si tengo que ir y pasa algo, ¿no? O a lo mejor cruza un murciélago o un perro ladra o de pronto se hace un apagón. Bueno, la respuesta viene. Entonces, cuando empezamos a naturalizarlo y a normalizarlo y a abrazar también esas otras capacidades, todo se abre mucho más. Bueno, mucho y más. algo que me gusta mucho también de que tú enseñas mucho es también desde el juego, ¿no? Como Claro. jugarlo, como, ay, pues voy a jugar a ver si se me ocurre qué está pensando esta otra persona, ¿no? Telepáticamente. Claro. O voy a jugar a ver si puedo ver más allá, o a ver Claro. si veo lucecitas, ¿sabes? ¿No? Como... Sí. Incluso jugarlo a veces, yo le digo a las mamás y a los papás que quieren enseñarles a sus hijos, así, desde el juego, ¿no? Bueno, si estás acá porque te estoy sintiendo, pero justamente esa parte mental quiere, bueno, dame una prueba. Y a lo mejor se cae, no sé, un vaso, ¿no? O una naranja. Y entonces uno se emociona, y no puede ser, quiero otro. Y se cae otra naranja. Entonces lo tomas desde el juego, digamos, a veces nos lleva a la risa incluso, ¿no? De ver cómo somos escuchados y probar. Yo también siempre incentivo a eso, a probar jugando con esas capacidades. No pienses que tienes que estar en un cuarto oscuro con una bola de cristal no, puedes estar en el medio de la playa con el sol y recibir una señal. Claro, y también quitar mucho juicio, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi experiencia, con lo que he aprendido de ti también, para poder durante la noche, esto ya más enfocado en viajes astrales, ¿no? Pero para poder durante la noche como salir de tu cuerpo o poder incluso tener sueños lúcidos, no hace falta salida extracorpórea, que es como un poco más difícil, ¿no? Pero poder tener sueños que sean más o menos lúcidos, hay que trabajarlo durante la vigilia también, ¿no? Y hay ejercicios que a mí me gustaban mucho, que es como que durante la vigilia empieces a establecer un contacto con las cosas de tu entorno más consciente, simplemente pues como, ay, pues este agua le voy a hablar y voy a ponerle una intención, bueno, pues cuando me beba este agua voy a estar más fuerte, ¿no? Así incluso como hacían las mamás de pequeñitas, como, ay, pues tómate esas espinacas y vas a ser más fuerte. Exacto. Entonces tú siempre incentivas como a jugar con el arte ritual y yo me acuerdo que la primera vez que establecí contacto con eso me parecía ridículo.
me parecía ridículo porque había como un juicio mío propio desde fuera de yo haciendo esas cosas, ¿no? Como esa autoimagen. Ahí nos metemos en un tema de psicología muy profundo de la autoimagen que tienes de ti mismo. Pues como que tú qué recomiendas para realmente tumbar todos esos juicios y poder jugar con la realidad de otra manera. Claro, en general lo que te los va a hacer tumbar de un plumazo, como decimos en Argentina, es cuando tú realmente dices, bueno, yo ya no tengo nada que perder, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en una enfermedad. Cuando tú le dices a una persona que está enferma muy grave, mira, tú puedes hablar con tus células y háblales, y la persona dice, pues yo no tengo nada que perder, le hablo. Pero si tú estás sano y se lo dices a tu amiga, dice, oh, que voy a hablarle a mis células, no sé qué, ¿no? Nos cuesta creer, de acuerdo, fíjate, como al grado de necesidad que tengamos de esa parte. Pero esa parte que por eso yo digo, en el fondo sabemos que la tenemos y que tenemos ese poder. Pero a veces somos un poco perezosos. Yo siempre digo, no es que no seamos poderosos, es que somos perezosos, que es una ¡Qué palabra medio bueno! parecida. Pero el chamanismo a mí me dio eso, o sea, comprender que no importa que sea una mesa, que sea algo de metal, que sea algo etéreo como el viento o que sea el agua, yo puedo comunicarme con todo, porque finalmente todos son átomos y todas son energías, y si lo viéramos con una cámara, no sé, especial, todo es vibración, como se ve los numeritos verdes en la Matrix, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ah, claro, entonces le puedo hablar a mi auto, le puedo hablar a mi casa, le puedo hablar a mi ropa, le puedo hablar a mi mascota, por supuesto, pero también al árbol y también al techo, y empiezas a sentirte como parte de ese todo. Y cuando estás en contacto con el todo, también estás menos solo, sientes que todo puede estar a tu favor, que tú puedes, digamos, direccionar esas energías, porque si le digo algo malo a mi mesa, es probable que mi mesa se rompa una pata, pero si le digo algo bueno, es probable que me dure 20 años más. Claro, y dentro de todo esto, Gaby, yo sé que, bueno, tú no eres científica, ni física cuántica, ni nada de esto, pero sí que has investigado mucho. Entonces me tomo la libertad de preguntártelo y aquí yo creo que estamos en confianza y si sabemos, sabemos y si no sabemos, decimos que no sabemos. Pero realmente con todo este tema, sobre todo de los viajes astrales, el inconsciente, el arte ritual, ¿qué dice la ciencia sobre esto? O sea, realmente es algo que se contempla, que se está estudiando desde la física cuántica, tú que has investigado tanto, ¿dónde está esa unión? Bueno, mira, hay muchos libros y libros maravillosos como lo del doctor Hawking o, ¿no? Digamos, que son médicos o La prueba del cielo del doctor Eben Alexander o, bueno, de un montón de médicos. Pero yo creo que ahora, ya en este momento, estamos viviendo un momento maravilloso. Justo hoy comencé un nuevo libro de Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica aquí de España, que me encanta. Que por cierto, aprovechamos para invitarla al podcast, si le Sí, gustara. a ver si puede venir a nuestro podcast, que tenemos esa ilusión. Bueno, y ella decía, ¿no? Una cosa que me encantó, que decía, una cosa es hablar y otra es saborear las palabras, ¿no? Y justo estos días yo también estaba hablando con mi comunidad del verbo creador. Entonces yo creo que ahora, para contestar tu pregunta, la ciencia está juntando, ¿no? Todo, porque fíjate que desde el chamanismo y desde muchas filosofías, claro, se habla mucho, somos lo que decimos, ¿no? Cómo nos hablamos, qué palabras, porque la palabra al final es una primera vibración que ya está creando algo. Y ahora la neurociencia está poniendo ese foco allí. O sea, creamos nuestra realidad con las palabras que decimos, cómo actúa la sinapsis de nuestras neuronas, ¿no? Cómo se crean. Entonces, yo he investigado muchísimo, muchísimo y creo que estamos muy, muy cerca de que todo se va a juntar y que la ciencia, bueno, de hecho la ciencia ya demostró el sueño lúcido, o sea, está comprobado y certificado en laboratorio y todo, porque Ok. como se pueden medir las fases REM y hacer distintos test, la persona en sueño lúcido, o sea, hacía determinados movimientos de ojo para darle información a los que lo estaban observando y con electroencefalograma de que estaba lúcido, ¿no? En el mundo del sueño. El viaje astral, claro, es un poquito más complicado porque es algo tan sutil, la persona siente la experiencia, siente que sale de su cuerpo, siente que lleva a otro cuerpo, pero si tú lo observas, realmente pareciera que estuviera soñando. Entonces, físicamente no se ve el cambio entre sueño lúcido y viaje astral, porque la mínima diferencia es que uno siente cuando la conciencia sale del cuerpo.
Pero yo, volviendo a tu pregunta, creo eso, que estamos en un momento donde, fíjate que lo que dice la física cuántica, bueno, no ahora, ya hace años, ¿no? Que digamos que todo puede tener infinitas posibilidades. O sea, el famoso gato de Rödinger, el gato está en la caja y hasta que no se compruebe si se tomó el veneno o no, puede estar vivo, muerto o un poco vivo y bastante muerto, un poco muerto y bastante... O sea, puede haber como ahí como un abanico, ¿no?, de situaciones. Entonces la física cuántica dice, hasta que no aparece un observador y esas partículas se solidifican en una forma, no se puede saber. Eso incluso dio teoría a toda una nueva física, ¿no? Ese experimento, porque claro, todo puede ser onda o partículas de acuerdo a quién las observa y quién no. Entonces, cuando tú sales, por ejemplo, al plano astral, eso es evidente. Allí puedes a lo mejor pensar en algo y ya aparece. Entonces, ¿quién está creando esa realidad? ¿Quién está haciendo que esas partículas se solidifiquen? Y si yo pienso, no sé, pienso en un perro y me doy vuelta y hay un perro. O pienso en la playa y aunque esté acá, haya salido de mi cuerpo, en mi casa, abro una puerta y está la playa, por ejemplo. Aunque aquí no tengamos playa en la puerta. Entonces, ¿quién está creando allí? Es como una prueba. Y yo creo que debe haber muchos científicos tratando de que eso se sepa. A veces no nos cuentan todo, hasta que no se publican los papers. Claro. Pero debe haber. De hecho, invitamos también a que cualquier persona que esté viendo el podcast y conozca algún neurólogo o científico o doctor abierto de mente y con algunos avances en esta investigación o información, pues que siempre les invitamos aquí porque son temas, primero, que nos apasiona hablar y segundo, que pueden aportar muchísimo también. Claro. Porque aquí al final estamos visibilizando, como tú decías antes. Y que los hay. Yo creo que hay muchísimas personas en este momento por ese camino juntando, podríamos decir, la ciencia y la espiritualidad o lo conocido con lo desconocido, porque al final toda la parte intangible, ¿no?, que a veces podemos ver los efectos o las pruebas, como decíamos antes, esas señales, esos sonidos o una sesión de mediunidad que dice, bueno, mira, acá hay una persona que me está diciendo esto y el consultante te dice, sí, es así, ese es mi abuelo, tenía esa ropa o tenía ese bigote. Pero claro, no hay esa forma de probarlo, ¿no? Pero creo que todo eso se está uniendo porque, bueno, así como ahora tenemos WhatsApp, que es una especie de telepatía, porque no terminas de enviar el mensaje y la otra persona lo vio, creo que va a llegar la tecnología para poder explorar todo eso. Ah, es posible que sí. Sí, sí. Me encanta, yo también siempre no me cansaré de repetirlo, de hecho creo que algún día voy a hacer una pequeña recopilación de la cantidad de veces que lo digo en los podcasts, pero hay un gran periodista que es Enrique de Vicente que una vez lo mencionó de una manera que yo me llevo para toda la vida y es que la magia de hoy es la ciencia de mañana. Y además aprovecho también porque justo a ese periodista yo lo conocí en el programa de Iker Jiménez, que es otro gran periodista que admiro mucho y que ojalá tengamos algún día aquí en Vida Magna, y que hablaba justamente siempre en sus reflexiones finales de hacer las cosas desde el entusiasmo, ¿no? Entonces, fuera lo que fuera, estas cosas más tangibles, más intangibles, más verdaderas o menos, invitamos siempre a hacerlo como desde el entusiasmo, y así fue también como surgió este podcast, ¿no? Me llevo muchos esos aprendizajes de esos dos grandes profesionales porque... Yo te iba a decir, para citar también a otra gran persona que tenemos acá en el podcast y que fue uno de los primeros, la doctora Luján, ¿no? Que ella dijo, bueno, mucha gente ahora usa un control remoto o para subir y bajar el portón de la persiana de su casa o de su garaje, ¿no? Y sin embargo no tiene la menor idea cómo funciona, cómo va esa onda hasta allá, hacia qué... Y lo acepta, ¿no? Entonces, ¿por qué negarnos a aceptar cosas que aunque todavía no sabemos cómo funcionan, sabemos que están allí? Yo también creo un poco que todo es matemáticas en el universo y que lo que no comprendemos hoy son como ecuaciones de Dios, de la creación o de lo que sea que hizo que todo esto exista, que por ahora no las comprendemos, pero quizás porque estamos en la primaria. Cuando estemos en el colegio secundario, en el instituto, las vamos a comprender. Bueno, vamos un poco ahí, ya por ir ya terminando, que ya aquí te tengo rato, ¿eh? Te tengo rato, pero tú tienes más años y más que aportar. Bueno, yo me... Aquí nos estamos metiendo en un campo que me interesa mucho y siempre me ha causado mucha curiosidad y también he entablado muchos debates con muchas personas, y es el tema de la fe. Es el tema de la fe o las creencias o las certezas, ¿no? O sea, en los viajes astrales es algo en lo que hay que creer o no. O sea, aquello que la ciencia no demuestra, tú, bajo tu experiencia, ¿has decidido creer en ello?
¿O es algo que va más allá de una creencia y se transforma en fe porque es algo que nace profundamente de ti? ¿Cómo distingues esas cosas? No, yo no diría que es una creencia porque es una experiencia. La diferencia podría ser que las personas que lo tienen naturalmente, así como el que tiene un oído perfecto para la música, hay personas que tienen estas experiencias naturalmente y con mucha facilidad, no necesitan creerlo, las experimentan. Ahora, el que quiere aprender, por ejemplo, el que quiere que yo le enseñe, yo le digo, mira, si no puedes aceptar que esto puede suceder, ya tienes un bloqueo importante, porque si la mente no lo acepta, puede ser que con la práctica y la práctica lo consiga, pero va a haber como un auto boicot. Que esto además sucede con Entonces, cualquier cosa de la vida, con el dinero, con exacto, los bienes exacto. materiales, la familia, los Exacto. amigos. Mira, te pongo un ejemplo muy simple, que es, bueno, ¿qué necesitas para sumergirte, no sé, varios metros en el mar? Bueno, un tubo de oxígeno, ¿no? Una mascarilla y todo. Pero si yo, por ejemplo, fuera una persona con miedo y diría, no puedo, no confío, no creo que ese oxígeno me va a llegar a la boca y ver, nunca voy a poder hacer buceo, claro, porque me lo estoy negando a mí misma. Entonces esto es un poco similar. Ahora, no necesitas creerlo, necesitas experimentarlo. De hecho, yo siempre digo, no me crean nada a mí, salgan y experimenten. No me crean que podemos ver a un ser fallecido, salgan y búsquenlo, salgan y exploren, salgan y comprueben. Vale, o sea, entiendo, estás como diferenciando las creencias por un lado de la experiencia y entonces, por ejemplo, ¿qué es para ti la fe? ¿Y cuál es el mayor acto de fe que has hecho en tu vida? La fe yo creo que es cuando tú tienes esa confianza absoluta justamente de que no estás sola o solo. O sea, es algo como que te acompaña, que saber que puedes llamarle una ayuda divina, puedes llamarle tu yo superior, pero saber que eso, que no estás, o sea, que hay algo más de lo que ves aquí en esta 3D. Yo a eso le llamaría fe. No, no creo en esa fe como impuesta y con muchos dogmas, como a veces veo en las religiones, ¿no? Que veo cosas tan dogmáticas que al contrario, pienso cómo en este siglo y con esta apertura hay cosas que no se modifican, ¿no? Porque yo entiendo que todos los seres humanos no tenemos jerarquías, todos podemos hacer un viaje astral, todos podemos, no sé, iluminarnos, llamarle, o todos podemos ser medium, todos podemos. Y entonces a veces eh, en esas jerarquías, ¿no? Se espera, porque no te toca a ti, porque el maestro puede hacer esto, pero tú eres el discípulo y te faltan tantos años. Todo eso a mí no me gusta. Tú me decías, para mí la fe es eso, es sentirme como nunca más en soledad, no sé, como hay algo que vive dentro mío, ¿no? Y el mayor acto de fe creo que fue justamente cuando, bueno, cerré todo lo que tenía en Argentina y dejé incluso mi casa y quedó allí viviendo mi hijo, que ya tenía su trabajo, y me vine a España buscando, como que sentí que acá iba a encontrar esas respuestas que yo buscaba. Yo llevaba un año de duelo y fíjate que, bueno, todos me decían que era una locura, que de qué iba a vivir, que cómo iba a ser, que iba a extrañar, bueno, un montón de cosas. Y sin embargo, ese por lo menos uno de los puntos que recuerdo así donde yo me entregué a una certeza. Y yo incluso le dije a mi familia, mira, yo ahora voy a ayudar a otros. No sabía ni cómo hacerlo, todavía no me estaba ni pudiendo terminar de ayudar a mí misma, pero había algo. Entonces, creo que eso puede llamarse un poco fe, ¿no? O, o lo que siento también ahora, por ejemplo, que yo siento una confianza absoluta en que todo el plan divino va a salir bien, aunque a veces parezca que hay cosas, que hay, ¿no? Cosas políticas o cosas como las querramos ver. Yo creo que como humanidad vamos bien. Yo también lo creo. Y tengo esa fe. Esa es a lo mejor mi mayor fe. Yo también lo creo. Y dicen que es muy bonito cuando estás atravesando un duelo o un momento muy difícil en la vida, centrarte también en servir a los demás, ¿no? Dicen que hay un momento en el que si giras como la brújula interior, eh, Sí, te alivia. claro, servir al otro, porque, mira, y esto no lo dije yo, pero sino que lo dijo la Madre Teresa una vez, que, claro, cuando alguien se iba, a ti te sobra amor. O sea, todo ese amor que tenías en ese ser, o incluso a veces en una mascota, no sabes dónde ponerlo, ¿no? Entonces, cuando ese amor lo pones al servicio,
aunque sean niños de otro, aunque sean personas que están en otro país, en otro mundo o en otra situación, al final canalizas algo tuyo y te produce un gran alivio. Y además, el servicio siempre te trae devolución. Siempre, siempre. Pareciera que uno lo entrega todo por otro, pero al final casi es por un poquito de egoísmo, porque el servir a otro y la gratitud y la compasión, al final a quien más te nutre es a ti misma. Me encanta. Eso cuando me lo contaste me encantó. E incluso también pude observar que es verdad que cuando te sobra amor puede ser doloroso. O sea, ahí hablábamos de la dualidad de antes, de que el amor al final, o sea, cuando lloras, que está en estado líquido, lo asociamos al sufrimiento, pero cuando tienes mucho amor porque ha partido alguien, o porque te has divorciado, o porque has perdido lo que sea, una mascota, un amigo, puede ser doloroso sostener ese amor. Claro, claro, eso te iba a decir, no solo a veces en la pérdida de alguien, sino por ejemplo en un fracaso, Claro. un divorcio de pareja, que tú sabes a lo mejor que el camino no está junto a esa persona, pero claro, ese amor que hasta el día anterior volcabas allí, es como empieza esa opresión en el pecho, ¿no? Que muchas personas sienten o como que sales a buscar desesperado dónde ponerlo, porque es muy difícil canalizar eso que, ese tsunami que tenemos y que antes tenía su lugar y ahora tienes que buscar otro. ¡Wow, eh! Bueno, venga, la última ya. Bueno. 3 libros que te hayan cambiado la vida. Hay 3 libros. Bueno, Dejar ir, del Claro, doctor. espera, antes de que respondas. Hay una diferencia. Hay 3 libros que te hayan cambiado la vida y 3 libros que te acompañen siempre, que no tienen por qué ser los mismos. Bueno. 3 o 2, o bueno, el número que Sí. quieras. Bueno, que me acompañe siempre realmente en esta etapa nómada y ya desde que vine de Argentina y todo, es Solo un curso de milagros, que es un libro que por suerte o por destino yo lo había atravesado antes de que me tocara el duelo, entonces me sirvió muchísimo, muchísimo, porque yo siempre cuento que este fue el primer libro donde para mí son 3000 páginas, donde quien lo escribe dice: esto es un sueño, estás dormido, esto es un sueño, tenés que despertar. Te lo dice de 1000 maneras, te habla de tu hermano, del Espíritu Santo, de un montón de cosas, ¿no? De la expiación, pero al final la esencia para mí es eso. Bueno, Estás dormido y despierta. me gustaría que hiciéramos una tertulia, no lo vamos a hacer ahora, pero dejad en comentarios si queréis que hagamos una tertulia de un curso de milagros, porque tengo un montón de dudas. Me encanta el libro, tengo las cartas, Sí, las tarjetas sí. que saco cada día, pero más leo, más dudas tengo. Y menos existe, más Sí. pienso que existe. Entonces es como difícil, así que dejadnos en comentarios y hacemos una tertulia, porque creo que sabes mucho también de O eso. sea, eso por una cuestión, digamos, de espacio, ¿no? Es uno de los del único que tengo en papel, digamos. Pero ahora me acompaña mucho también uno que se llama Pon el cielo a trabajar, que me gustó muchísimo, un libro y a veces es súper pequeño, pero lo leo y lo releo para no olvidar que ahí, en ese otro, fuera de aquí, hay un montón de seres y de energías siempre esperando ayudarnos, ¿no? Me encanta lo de leer para no olvidar. Sí, es un libro, es súper simple el libro, pero a veces lo releo por la mañana para no olvidar. Lean para no olvidar y para recordar. Claro, O claro. sea, no leamos más cantidad de libros, sino los mismos más veces. Exacto, exacto. Y después, bueno, la verdad que yo, como tengo mis añitos, he leído muchísimo, pero que me haya también servido mucho, por ejemplo, Dejar ir, del doctor Hawking, un libro buenísimo, buenísimo, justamente donde todo este proceso de soltar, ¿no? Lo leí en el momento también, en los primeros tiempos del duelo, pero un libro que me transformó muchísimo. Después, La prueba del cielo, del doctor Eben Alexander, que me parece también un libro fantástico, porque él, este lo leí todavía estando en Argentina, pero es un psiquiatra que entra en coma y en el estado de coma vive toda una experiencia astral, podríamos llamarle, pero incluso va pasando los distintos planos de conciencia, es súper interesante. No lo voy a spoilear, pero se los recomiendo. Y después, me gustó mucho también El monje que vendió su Ferrari, Piensa como un monje, que es de Haki. No sé, muchos. Es difícil elegir. Yo sabes que soy muy lectora. Ahora estoy con Raymond Samson, que me encanta también, que es también un autor aquí, ¿no? Español.
y bueno, me los devoro, leo a veces, no sé, 70 libros por año, pero bueno, últimamente los escucho mucho en audiolibro, entonces me resulta mucho. Pero bueno, no, voy a nombrar otro, que sobre todo si alguien que nos está escuchando y está en momento de duelo o una prueba difícil, que es El hombre en busca de sentido. ¿M? De Víctor Frank. Exacto. Ese, y puedo contar una anécdota si hay tiempo. Yo el primer... como en tu propio podcast. Claro. El primer día después del mes que había fallecido mi hijo y que decido, bueno, volver a mi actividad laboral, que yo era profesora de pintura, entonces, bueno, reabro mi taller, recomienzo las clases, y para un taxi en la puerta se baja una mujer y me da este libro. Y yo nunca supe quién fue, porque no, yo no sé si yo estaba en un estado que no recuerdo, pero me da este libro, incluso me da una fotocopia. En Argentina, como sabes que somos un poco, se usa mucho fotocopiar los libros también cuando no los consigues comprar. Entonces, ese libro me encantó porque él es un prisionero, ¿no?, en un campo de concentración, y dice, tú no puedes cambiar los acontecimientos externos, tú solo puedes hacer es que lo interno tú lo vas a mantener como tú quieras, ¿no? Imagínate, ante la mayor dolor, injusticia, bueno, todo lo que sucedía en esos lugares. Entonces es un libro bellísimo. Él ya era psiquiatra cuando es tomado prisionero y de hecho memoriza el manuscrito, porque como sabe que le van a quitar todas las cosas, y después cuando se va a Estados Unidos, la guerra termina, lo vuelve a escribir. Pero es un libro maravilloso y bueno, lo leí, ahí apenas lo leí en el 2014 y lo volví a leer en el 2021 y me gustó todavía mucho más, porque ahí comprendí cómo todo lo que él contaba realmente es el proceso, ¿no?, que nos lleva a soltar el dolor. Así que ese lo recomiendo muchísimo. Gracias, mi socia, mi compañera, mi mentora. Me siento tremendamente privilegiada y afortunada de poder charlar contigo. Aparte también, sí, con todos los invitados que hemos tenido en el podcast, pero esta charla creo que tiene un valor incalculable. Mientras hablábamos, la sentía casi como, un poco como nuestro legado también, ¿sabes? Parece que no, pero son charlas que también llevábamos mucho tiempo queriendo grabarlas. Sí. Y bueno, al final también hay una predisposición. Me gustaría compartir también con las personas que lo ven que cuando los creadores de contenido grabamos hay una preparación previa y luego cuando te pones delante de las cámaras es muchas veces difícil replicar estas charlas que tenemos en la intimidad y después de 12 meses, hoy, día 2 de mayo de 2025, que llevamos con el podcast, creo que estamos logrando el poder estar en nuestro centro con la paz para poder entablar esta conversación y que surja la magia. Sí. Entonces Sí, me sí. siento privilegiada de poder hacerlo contigo, Gaby, porque creo que tienes mucho que aportar. Gracias. Y bueno, no será ni la primera ni la última. Gracias. Yo te agradezco mucho. La verdad que sí, lo teníamos pendiente y creo que ha fluido preciosamente. Y a quienes nos están escuchando, Laura, decirles que si sienten que necesitan esa mano para cruzar ese camino, ese duelo, no duden en contactarme, que siempre estoy dispuesta. Contesto mis redes, contesto los mensajes, a veces una palabra, una guía o una sesión, ¿no es cierto? Pero bueno, siempre está ahí que realmente quien atravesó este campo, bueno, creo que puede ayudar a cruzar ese camino. Sí, además lo haces muy bonito y esto es algo que de hecho no es en modo espacio publicitario porque yo sé que esto tú no lo dices mucho tampoco. No, pero hoy que hablamos de este sí, tema... no lo tienes en tus redes ni No, nada. esto es un poco boca a boca. Exacto, pero bueno, ayudas mucho, estoy segura. Y lo he visto también, por supuesto, de primera mano. Y también cómo te encuentran las personas, Gaby, para el tema de viaje astral y sueños lúcidos, que es un poco como tu expertise. Bueno, en mi página web, que la ponemos aquí abajo, pero que es gabrielapertop.com, y en mi Instagram también, que es gabriela_pertop. Así que allí me pueden contactar, hay botoncito de WhatsApp y escribirme directamente. Y siempre contesto yo, no contesta una máquina. Por lo menos no por ahora. No sé si ChatGPT algún día tendrá un brazo que ayude, pero siempre les voy a contestar yo y con mucho amor y con mucha, bueno, eso, desde mi lugar de la misión. Gracias. Gracias a ti. ¿Te ha gustado? Me ha encantado.